Ahora quiero que hablemos del tema de cómo recolectar información en el proceso de consejería. Es muy importante que sepamos cómo recolectar información en este proceso de consejería. Sobre todo si va a ser un proceso largo en el cual tengamos que trabajar varias áreas de la vida personal y espiritual de esa persona. Así que es importante que tengamos nuestra base de datos. Por ejemplo, ¿qué tipos de datos se pueden recolectar? Datos físicos, en primer lugar, ¿cómo son los patrones de sueño de esta persona? Si toma algún tipo de medicamento, si está en algún tratamiento médico o psicológico o psiquiátrico. Tenemos que saber si esta persona tiene alguna condición mental, algún problema que le impida poder trabajar sus pensamientos o algún trastorno específico que esté diagnosticado por un médico. Necesitamos conocerlo. También cómo se alimenta esa persona, el tipo de dieta que lleva, o el nivel de actividad, o las enfermedades que ha padecido. Todo esto nos va a dar información valiosa. Número 2, los recursos y relaciones. Por ejemplo, cómo están sus situaciones de trabajo o de ministerio con las personas que la persona está día a día en relación. ¿Cómo están sus estudios? ¿Cómo es su vida intelectual? Su vida social, su vida espiritual. Esto nos va a dar mucha información. Por ejemplo, cuando son jóvenes que están estancados en estos procesos, jóvenes que están sufriendo porque pasan problemas en la parte social, en la parte relacional. Todo esto es importante, nos va a dar mucha información. La parte intelectual nos va a decir, por ejemplo, si la persona lee, si la persona tiene el hábito de leer. Esto es muy importante porque si no, si les mandamos tareas o a que lean la palabra de Dios, si la persona no le gusta leer, esto nos va a dar un factor, como dicen a veces, una bandera roja, que tenemos que trabajar con esa persona. Número 3, sus emociones. ¿Cómo está la persona por dentro emocionalmente? ¿Cuáles son sus sentimientos? Por ejemplo, con respecto a la orientación que tiene sentimental en la vida. Con respecto a su pareja, con respecto a su iglesia, con respecto a su proyecto de vida, lo que esté haciendo. Esto nos va a dar información de valor. Luego, número 4, sus acciones. Las acciones nos van a decir muchísimo sobre la persona. Por ejemplo, sobre comportamientos y sobre pecados. Hagamos preguntas específicas. Podemos elaborar preguntas específicas y tenerlas preparadas. Cuando una persona viene por un proceso, por ejemplo, de duelo, cuando la persona viene por un proceso de pecado, de infidelidad, cuando se está divorciando, cuando la persona sufre alguna situación, por ejemplo, que lo despidieron del trabajo, si está teniendo problemas económicos. Bueno, todo esto, cómo está actuando la persona con respecto a esto nos dice mucho. Número 5, la parte conceptual. ¿Cómo están sus pensamientos? ¿Qué piensa la persona con respecto a sus metas, con respecto a sus valores, a sus deseos y a sus motivaciones? Esto nos dice mucho sobre la persona. ¿Cómo podemos abordar? Ahí nos damos cuenta si tiene pensamientos equivocados, pensamientos antibíblicos, y poder trabajar sus pensamientos, porque muchas veces lo que vive, sus comportamientos y sus circunstancias están totalmente definidos por lo que piensan. Y ahí es donde tenemos que empezar a cambiar la manera de pensar, como nos dice Romanos 12:2. Y luego su historia. Número 6. La historia, lo bueno y lo malo de su contexto pasado.
por encima, no tiene que entrar en muchos detalles, lo bueno y lo malo que ha vivido, el contexto actual, sus fracasos, sus problemas en el trabajo, en el estudio. Eso también nos va a dar mucha información. Y bueno, ¿cómo se hace todo esto? Tenemos que tener un formulario que le llamamos un inventario, con la entrevista, con toda esta información escrita, para que posteriormente podamos estar regresando a la información. Bueno, ¿qué me decía esta persona acerca de lo que pensaba acerca de sus motivaciones a futuro? ¿Qué era? Y podemos ahí encontrar justo el problema. En la información que ellos nos dieron podemos decir, este patrón de pensamiento hay que cambiarlo, es el que lo está llevando a que esta persona actúe de esta manera. Y bueno, tenemos que hacer las preguntas apropiadas siempre. Hagamos un listado de preguntas que creamos de valor. Preguntas extensas o preguntas intensivas, preguntas puntuales, específicas, que nos lleven a buscar los hechos. Preguntas que respondan al qué, al cómo, al dónde, al para qué, al con qué frecuencia. ¿Con qué frecuencia usted hace esto? ¿Con qué frecuencia usted lidia con esta situación? Y bueno, tenemos que escribir, tener nuestra libreta de apuntes, escribir cosas que consideremos importantes para trabajar en otra posterior consejería, porque en un espacio de consejería, en una reunión, no se puede trabajar todo, no se puede abordar. Entonces tenemos que decir, bueno, ¿qué cosas son importantes para trabajar ya? ¿Y qué cosas son importantes pero no son urgentes? Y podemos dejarlas para una segunda, tercera o cuarta entrevista. Y bueno, tenemos que ser muy observadores de todo lo que nos dice la persona con su voz y de su comportamiento no verbal, porque el lenguaje no verbal muchas veces nos dice más que sus palabras. Tenemos que ser observadores. Si la persona quiere evadir, si la persona se siente incómoda, si la persona cambia el tema, todo esto, con sus acciones, con sus gestos, la persona nos está diciendo mucho. Pongámoslos a orar. La oración dice mucho. La oración es la teología personal de cada persona, la teología personal. Y cuando escuchamos a las personas orar, escuchamos sus temores, escuchamos sus creencias, escuchamos sus anhelos, sus frustraciones. Los escuchamos hablar con Dios y nos damos idea de cómo está su corazón. Así que pongámoslos a orar y escuchémoslos. Seamos muy observadores de esto. Y bueno, también por último dejándoles tareitas prácticas, tareitas fáciles de hacer, que nos ayuden a recolectar más datos y a poder tener una perspectiva correcta sobre esta persona y cómo trabajar una consejería específica.